Hola, ¿qué tal? A todas, a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde se encuentren. Estamos aquí con un videíto más de Aclara tu proyecto. En esta ocasión es el tema como parte de nuestro taller sobre diseño de proyectos comunitarios y procuración de fondos. Estamos en la sesión 3, que es cómo es este tema de dinamizar la vida en el territorio, cuando desde nuestro trabajo dentro de algún proyecto, grupo, colectivo u organización, lo que estamos buscando es, pues, restaurar los tejidos de vida, restaurar el equilibrio, restaurar la armonía y cómo todos los proyectos al final caminan hacia ello. Entonces, pues hemos avanzado en revisar varios aspectos de la metodología y vamos con Aclara tu proyecto a llegar a la posibilidad de un juego de preguntas que nos permitan concretar en un tiempo pequeño de explicación el en qué consiste nuestro proyecto, en qué consiste el proyecto que estamos haciendo, para qué está sucediendo, y ese juego de preguntas es el que vamos a ver en esta sesión. Entonces pasamos a la siguiente parte, que tiene que ver con la agenda del día de hoy, bueno, de esta sesión. Y aquí pues tendremos nuevamente el nombrar las actividades previas, el contar las historias, esta vez describiendo con claridad un proyecto, el contarles el juego de preguntas del que estamos hablando y que les proponemos como una forma de revisar todo lo que llevan reflexionado hasta ahora y poder irlo concretando y ver qué forma está tomando. Y finalmente, pues dejarles una pregunta de cierre para la reflexión. De modo que vamos a las actividades previas. Bueno, antes de eso, en esta apertura queremos decirles que el encontrar también las respuestas a las preguntas y una manera de compartir nuestro proyecto en muy poquito tiempo de manera muy concreta tiene que ver con una forma de narrar el proyecto y que es muy única en cada caso. Lo más importante es que sea lo más genuina posible. Tiene que ver, por supuesto, también con la persona que lo narra o las personas que lo narran. Y esa forma de narrar nuestro proyecto eh, tiene que ver con normalmente con alguna historia poderosa, con algún relato que le da la fuerza a nuestro proyecto. De modo que les invitamos a que en este proceso de reflexión que han seguido con este recorrido de la metodología, vayan poco a poco encontrando lo que le da la fuerza a su proyecto, la fuerza desde ese relato, desde esas vivencias que han ido recogiendo o que a lo mejor aún no terminan de aparecer, pero van a aparecer. Y que son esas maneras muy, muy propias, muy desde la historia de cada quien y de cada colectivo, las que le van a dar a esa narración su toque genuino. Entonces, les invitamos a que encuentren la fuerza del relato en sus proyectos. Y pues, repasando las actividades previas de esta sección que tienen en su plataforma virtual, les invitamos a que antes de haber llegado a este video, hayan recorrido el video del canto del mochuelo con una pequeña pregunta que les proponemos ahí y que hayan hecho el ejercicio de describir con claridad su proyecto. Si no, lo podrán hacer a partir de esta presentación, o si ya estuvieron en la sesión virtual también lo podrán hacer a partir de la sesión. Y también les invitamos a que a veces escribir no es la manera más fácil de comenzar, puedan a lo mejor dibujar o hacer un esquema o mapa mental con un diagrama de las preguntas claves en su proyecto e ir contestando cada pregunta con palabras claves que después van llenando de frases, de enunciados que van completando, pero pueden comenzar por el esqueleto. Esa es la otra invitación que les hacemos. Y pues sin más, nos vamos directo a
nuestra historia con la que vamos a comenzar el día de hoy. Es decir, hoy vamos a comenzar, como en otras veces, con un relato, pero esta vez ese relato busca ser un ejemplo de aterrizaje de las preguntas clave que vamos a ver después. Y ese aterrizaje está en un relato de un proyecto que se llama Mazolco. Quienes estuvieron en la sesión virtual pueden tal vez saltar ya esta parte porque ya lo escucharon ahí. Y quienes no estuvieron, estamos decidiendo grabarlo para quienes no estuvieron o para quienes lo quieran repasar. Esta vez vamos a ir con el ejercicio de hacerlo en unos minutos como más concretos, justo para que este video pueda ser cortito para ustedes. Entonces, sin más, les dejo con Brenda, que nos va a contar sobre este maravilloso proyecto llamado Mazolco. Adelante, Brenda. Gracias, Blanqui. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues vamos a conocer o repasar, para quienes ya, como decía Blanqui, escucharon el relato de Mazolco, vamos a intentar repasar en algunos minutos quiénes son Mazolco o esta idea fuerza con la que vamos a intentar presentar un proyecto que no es nuestro, entonces eso siempre tiene sus complicaciones, ¿no? Pero que bueno, el hecho de conocerlos desde hace mucho tiempo también nos da como elementos para poder compartirlo. Y bueno, vamos a identificar que Mazolco son un grupo de jóvenes migrantes de retorno, sobre todo de Estados Unidos, en Filadelfia, que decidieron, pues, una vez que regresaron, decidieron que tenían que hacer algo, que querían hacer algo, que querían hacer algo en su comunidad para quedarse en su comunidad. ¿Por qué? Pues porque necesitaban generar empleos, unos empleos que además les permitieran seguir haciendo lo que amaban, que era sembrar y permanecer en su tierra, y al mismo tiempo muy interesados en rescatar para ellos decían las semillas, sobre todo de maíz y de algunos frijoles, algunos tipos de frijoles característicos de la zona, y además buscaban también, como decían, rescatar el tema de la lengua y de la identidad, que era algo que se estaba perdiendo precisamente por el proceso migratorio tan fuerte que hay de Osolco hacia la Ciudad de México principalmente, pero también muy fuerte hacia Estados Unidos en Filadelfia. Y un poco menos, pero también se da mucha la migración hacia la ciudad de Puebla por su cercanía. Osolco está a alrededor de una hora de Cholula, de la ciudad en Puebla. Entonces, esa cercanía a ambos espacios en México, pues hace que la expulsión de jóvenes, sobre todo jóvenes, pues sea bastante grande. Y bueno, ¿qué es lo que regresaron e intentaron hacer? Y lo hicieron muy bien, pues fue un proyecto que vinculara todas estas cosas, ¿no? Tanto la siembra, el rescate de maíz, sobre todo de maíz azul, por ser un maíz, digamos, especial, en el sentido que se estaba perdiendo, porque su consumo solamente se daba en épocas o en fiestas dentro de la comunidad. Entonces, esta dualidad entre ser un maíz muy especial, porque solamente se preparaba en las fiestas, y al mismo tiempo que se estaba perdiendo, pues eso lo hacía atractivo porque el precio del maíz azul era pues un poco menor que el maíz blanco en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Bueno, a partir de la experiencia que tenían ya con otros grupos que estaban haciendo tostadas de maíz fritas, pues ellos decidieron hacer una versión, bueno, un trabajo conjunto, porque empezaron a trabajar de manera conjunta, y decían, bueno, si están las tostadas fritas, hagamos una tostada deshidratada. Y esta tostada deshidratada tendrá otras características y por lo tanto otro mercado, porque es una fórmula propia para empezar. Es una fórmula que está hecha a base de maíz, igual que la otra, pero que tiene características distintas en cuanto a su proceso, y esto es el deshidratado. Entonces lograron primero unirse, ¿no? 3 jóvenes que dijeron vamos a hacerlo, y empezaron a buscar apoyos y vinculación con organizaciones, con migrantes,
Y lo que lograron fue un proyecto con el programa 3x1, en donde el migrante ponía $1 y por cada peso que ponía, el gobierno municipal, estatal y federal ponían otro peso, por eso es 3x1, y entonces lograron comprar una máquina deshidratadora enorme, ¿no? Entonces, enorme, y además que les quedaba grande en ese momento por la cantidad de producción que tenían y que además estaban iniciando apenas con la fórmula de la tostada, ¿no? ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Bueno, a partir del programa, lo que rescataron fue hacer no solamente la tostada, sino que dijeron, hagamos también totopos, hagamos también nachos, y bueno, eso obviamente no fue desde el principio, sino a lo largo del recorrido que han tenido, y después empezaron a vincularse. Uno de sus objetivos era el generarse un empleo, ¿no? Un autoempleo, pero también emplear a jóvenes para que no tuvieran que emigrar a Estados Unidos. Entonces se dieron cuenta que Mazolco al final no, sobre todo al principio, no iba a ser posible que atendiera a todos estos jóvenes, y entonces lo que empezaron a hacer fue a vincularse con otros jóvenes para hacer otros proyectos. Y entonces empezaron a hacer, lo ven ahí en la pantalla, empezaron a trabajar con helados de maíz azul, de maíz rojo, de maíz amarillo. Entonces, helados a partir de los diferentes maíces y de diferentes productos de la zona, como la nogada, el tejocote, el cempasúchil, y bueno, todo un proceso de creación e innovación dentro de los sabores de los helados. Y el camino mismo los fue llevando a la creación de Mili. Y Mili es ahora un restaurante que ofrece comida usolquense, con, digamos, de alta cocina, porque hacen esta fusión entre lo tradicional de Osolco y el servicio o la puesta o digamos, esta forma de servir y de crear de la manera en que aprendieron a hacerlo en Estados Unidos. Entonces, ha sido un proceso que ha durado más o menos 10 años, en donde se han ido incorporando diferentes jóvenes y donde han ido incorporándose a diferentes redes, primero de manera interna y luego más hacia afuera, de manera externa. Hoy por hoy son uno de los proyectos que compra, ¿no?, maíz azul a los productores de la zona, entonces, que ha sido reconocido por parte de la comunidad en ese sentido, y que ha logrado mucho de lo planteado inicialmente. Y que de uno de esos era cómo podemos ocupar nuestros maíces, rescatar la semilla, y que lo están logrando a partir de ahora. El maíz azul no solo se siembra, sino se vende, se sigue consumiendo, y hoy tiene un precio pues superior al maíz blanco, ¿no? Entonces, esto es como una parte importante y medular de Mazolco, ha sido el trabajo en colectivo, pero y el proceso formativo que mencionábamos también en la sesión presencial, en donde hay un proceso de verdad, el hecho de que se hayan formado al inicio del proyecto en temas tanto de economía social como economía solidaria y en todo el tema empresarial, creo que ayudó mucho a que entendieran ellos que su objetivo y lo que querían hacer era el trabajar con todos con los jóvenes de Mazolco, al grado que hoy por hoy todos los colaboradores de todas las organizaciones que están trabajando de manera colectiva, todos los colaboradores son de Osolco, y todos se mueven hacia Cholula. En el caso de Mili, trabajan en la empresa o en el espacio de Mazolco, trabajan en Coyotitla, tanto en Cholula como en Osolco. Entonces, ha sido un proceso como súper interesante de formación de redes y de traspaso o transferencia de conocimientos para que el espacio o ese tiempo de aprendizaje para lanzar un proyecto pues sea menor, ¿no? Y no lo logré tampoco así cortito.
No, yo creo que más bien es como compartir la historia, ¿no? Y que es muy importante porque necesitamos tener ese momento como de contacto con el relato para poder también contarles cómo es que de ahí puede salir nuestro ejercicio de las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí hay como algo muy, muy, muy importante, que es un proyecto que nos brinda muchos elementos del que Bren y yo hemos aprendido mucho y poder decirles que de este tipo de proyectos y de observar este tipo de procesos es de donde sale la metodología. Es decir, la metodología no va y le dijo a estos proyectos cómo hicieran las cosas, sino que la metodología buscó ubicar los proyectos que decías, wow, ¿cómo es que esto sucedió? ¿En qué momento pasó? ¿Qué pasos siguieron? ¿No? Y de pronto, pues los mismos procesos ni siquiera lo saben o lo pueden como ordenar de una manera lineal, por ejemplo, o sumamente estructurada, pero sí pueden contar una historia. Y en esas historias es donde encontramos elementos clave que muchos procesos no exactamente iguales o idénticos a Mazorco, pero sí removedores de su realidad, de sus entornos, de sus estructuras, que sí muestran un giro en un contexto de hace 10 años a un contexto de ahora. Cuando vemos esos proyectos y vamos a ubicar esas historias, es cuando encontramos estos elementos coincidentes que estamos colocando en la metodología. Entonces ahora con el ejercicio de Mazolco, con la historia de Mazolco, vayamos y hagamos el ejercicio de las preguntas que les proponemos. Y pues estas preguntas, como decíamos, es como un jueguito. Y este juego de preguntas, pues son las preguntas que conocimos desde cuando empezamos a aprender a escribir, ¿no? Y a conocer cómo preguntar, que bueno, que nos empezaban a enseñar esto en la escuela, pero de manera natural ya lo sabíamos. Nos enseñaron que el conjunto de preguntas clave tiene que ver con estas palabras, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con quién, con qué, por qué, para qué? Este juego de preguntas que nos acompaña desde hace mucho tiempo es el mismo que podemos hacer a la hora de buscar describir nuestro proyecto. Y si de pronto queremos vincular esto, cada una de estas preguntas, con los elementos que ya recorrimos en la metodología, podemos hacerlo. Nos va a servir todo lo que hicimos para encontrar las respuestas de ahora. Por ejemplo, el qué tiene que ver con eso que fuiste encontrando en tu matriz de sostenibilidad en cuanto a esas actividades que le vas a dar a la comunidad, esas actividades que van a representar tu manera de vivir el sueño, cuando trataste de aterrizar el ciclo del proyecto y dijiste, bueno, ¿yo cómo voy a estar viviendo el sueño? Eso te va a dar el contenido de la respuesta al qué. En el caso del quiénes, pues tiene que ver con el suelo que pisamos, con la identidad de las personas, del grupo, del colectivo o de las comunidades que están siendo parte de ese proyecto, de modo que por eso en el suelo que pisamos es donde está la respuesta al quiénes. Recordarán que el suelo que pisamos es la primera etapa de la metodología y tiene un conjunto de preguntas, pues no es una sola, sino son varias y son profundas, ¿no? Porque es quiénes son las personas que viven en ese territorio, en ese suelo, qué hacen las personas que viven ahí, cómo viven, cuáles son los elementos clave que conforman su identidad, cuáles son los elementos de su historia, esa espiral del tiempo que antecede al proyecto y que está en ese grupo, que es parte de la identidad histórica de ese grupo. Y no recuerdo si me olvido algo más, pero en el suelo que pisamos hay un trabajo muy profundo de, ok, este es nuestro punto de partida. Y eso define el quiénes somos hoy, ¿no? Luego tenemos la pregunta del cómo, que es la pregunta que se observó en la estrategia.
Bueno, hay un sueño y ese sueño tiene una manera de una manera muy particular y concreta a la vez de caminar hacia él. Y luego tenemos el cuándo, el dónde, que es el ciclo del proyecto. También lo van a ver cuando hacen el ejercicio de viviendo el sueño y de los 4 elementos. Bueno, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Vamos, ¿qué se nos ocurre que por dónde podemos empezar y cuándo podemos empezar? Y de ahí, ¿cómo creemos, imaginamos que vamos a seguir y hasta qué más o menos vamos a llegar? Entonces, ahí armas tu ciclo del proyecto y eso también te da, pues, una posible tabla de tiempos, sobre todo de ritmo, de orden, en qué espacios de la comunidad o del territorio vas a, va a suceder todo esto, se van a generar las vivencias y eso te da las respuestas al cuándo y al dónde. Pueden ser de manera muy general, pero también puede ser tan específico y tan preciso como tú quieras. Luego tienes el con quién, o sea, con quiénes estamos haciendo esto, que esa parte del equipo núcleo o del grupo núcleo que está en el quiénes, que ya pasamos, está toda la red o tejido de grupos internos y externos a la comunidad con quienes vamos a tejer ese proyecto. Y eso también sale del suelo que pisamos, porque en el suelo que pisamos hay el planteamiento de, bueno, ¿y quiénes viven en este territorio? ¿Quiénes más? ¿Y qué grupos hay? ¿Qué ya ocurre en este territorio? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué tipo de actividades ya están? Entonces, eso se podría resumir como en un mapa de actores, que son organizaciones, personas, autoridades, comités. Entonces, todo eso es importante tenerlo en la mira, tenerlo en el radar, porque con quienes haya coincidencias, sintonías o sincronías, vamos a poder tejer. Y tenemos el con qué, que es los insumos, bienes, servicios, materiales, espacios que vamos a utilizar, que van a ser parte de lo que vamos a meter en los ingredientes del proyecto para cocinar el proyecto. Entonces, también lo vamos a poder ubicar desde la matriz de sostenibilidad. Y ahí se mezcla mucho con quién, porque es, bueno, ocuparemos un espacio para los talleres o un lugar donde vamos a proyectar el video al final o vamos a ocupar, pues, cada vez que hagamos la faena, ollas muy grandes. Entonces, ¿quién tiene las ollas en la comunidad? ¿Con quién podemos hablar que nos preste las ollas o las mesas o las sillas? Entonces, ese con qué es el que miramos en la matriz de sostenibilidad y aquí podemos como responderlo otra vez de manera muy general o muy específica. El por qué sale de la necesidad sentida, que es una etapa de la metodología, y el para qué sale también de ese horizonte que miramos o sueño y de ese plan de vida, que es ese marco más grande que, que acuerpa, que contiene al proyecto, donde el proyecto nutre al plan de vida y el plan de vida nutre al proyecto. Esto en conjunto es el juego de preguntas y ahora podemos hacer el ejercicio con Mazolco. Ahora tratando de hacerlo más resumido, muy rápido, podríamos decir, bueno, comenzar ahí como va el relato, la necesidad sentida, ¿no? Y el quiénes son. Entonces nos decía Bren, son un grupo de jóvenes migrantes que regresan. Es una migración de retorno y que en su necesidad sentida se cuestionan, bueno, o sea, esto es lo normal, así nos lo han pintado, pero ¿tiene necesidad de seguir siendo así? Tenemos que irnos siempre y esa parte en la que ellos conectan con su dolor. Recuerden que la necesidad sentida conecta a veces con dolores muy profundos, con esta sensación de me voy, pero esto es lo que me gusta hacer. Amo este lugar, amo el estar aquí. Entonces, reconocer eso es algo que a este grupo le sucede de manera muy importante en su reflexión inicial
Y eso es de donde sale la fuerza para el sueño. Y el sueño es ese autoempleo, ¿no? Como lo narraba Bren y lo narran ellos, que es, bueno, ¿por qué no poder sostenernos aquí mismo? ¿Qué posibilidades hay de que nosotros vayamos creando ese entorno necesario para tener ingresos aquí en donde vivimos? Imagínense el sueño, ¿no es cierto? ¿Por qué migrar tiene que ser algo forzoso? ¿Cómo podemos cambiarlo por una migración, pues, elegida, ¿no? Y libre. Entonces, que vayamos a nutrirnos y aprender de cómo hacen las comidas en Filadelfia, pero que no lleve todo este peso y este desgarramiento, ¿no? De me voy y la lengua se está perdiendo, me voy y el maíz azul se está perdiendo, me voy y porque aquí no hay de qué sostenerse, etcétera. Entonces ahí se ve el porqué y el para qué del proyecto. Y un plan de vida de la comunidad que justo, ¿no? Lo van descubriendo los jóvenes. Es San Mateo Solco vivo, San Mateo Solco con sus fiestas, con su lengua, con sus parcelas, con su maíz azul, con su maíz sagrado, con su alimentación propia, con esos otros cultivos asociados al maíz. San Mateo Solco en armonía. Entonces, ahí hay un plan de vida. No era exclusivamente el maíz azul aislado de todo lo demás. San Mateo Solco en ese encuentro intergeneracional y ahora en ese recorrer el bosque, hacer recorridos turísticos es parte, ¿por qué? Porque es parte, concuerda con todo este conjunto de proyectos, porque el plan de vida de la comunidad es mantener también sus zonas naturales, porque todo eso coexiste con las parcelas. Entonces, un plan de vida de algo que no se va a urbanizar ya en un tiempo, a menos que, que la visión de la gente cambie, ¿no? Entonces, bien importante, esa es la base de los proyectos. Su estrategia, ¿cómo? Bueno, eliminaron intermediarios. Esa es la estrategia clave, si se fijan. Quitan la posibilidad de estar vendiendo el maíz azul y de estarlo usando exclusivamente para las fiestas también, buscaron generarle un valor que permitiera impulsar la siembra en el modo tradicional y llevarlo a que generara un ingreso en ahí es un intercambio con el mundo externo para la sostenibilidad interna en términos de ingresos económicos, pero para poder hacer eso, lo que hicieron fue eliminar los intercambios que normalmente tenían, que son intercambios mediados por lo que conocemos como coyotaje o la minimización máxima de los productos comunitarios y que después alguien más afuera los transforma. Entonces, eliminas los intermediarios y asumes, te haces cargo del proceso de transformar eso para llevar algo con mucho cariño, lleno de nutrientes, a gente que lo empiece a valorar. Entonces ahí hay una parte clave, ¿no? Y que yo la coloco ahí en la estrategia. El ciclo, ya nos lo contó Bren, ¿no? Hubo una capacitación, sembrar en la tierra, cuándo, dónde, desde hace 10 años comenzaron entre San Mateo, Solco, Cholula, sus contactos en Puebla, en la Ciudad de México, y empezaron a fluir y empezaron a tomar capacitaciones, luego empezaron a crear el producto, primero solo las tostadas, luego las empezaron a vender, ¿no? A distribuir, a ofrecer, a compartir, y de ahí empezó a fluir, ¿no? Todo esto. ¿Con quiénes tejieron con mucha gente? Primero, lo primero clave es que el quiénes era un grupo de jóvenes de San Mateo Solco. El con quiénes se convirtió en con sus familias de San Mateo Solco, con los grupos de San Mateo Solco, y luego ya con grupos fuera de San Mateo Solco, y luego con lo que cuenta Brenda del 3 por 1, con el gobierno municipal, con el gobierno estatal o federal, y con otros migrantes, con los compañeros que estaban en Estados Unidos. Entonces ahí está todo el tejido, ¿no es cierto? ¿Con qué? Pues esta historia, ¿no? De cómo llega la primer máquina del proyecto, que es la deshidratadora, y
como ese es el punto de arranque, pero ahí vamos viendo cómo se da esta reciprocidad entre ese conjunto de actores. Y bueno, ese es el juego de preguntas de San Mateo Solco que terminaría en el ¿qué? ¿Qué hacen hoy? ¿Qué hacen? Pues hacen una gama de productos y también de servicios asociados a la alimentación a partir del maíz azul y de otros productos originarios de la alimentación originaria de San Mateo Solco, ofreciéndola en restaurantes, en heladerías, en productos en forma de tostadas, totopos, que son sumamente deliciosos y que le aportan a la sostenibilidad de la comunidad, de los jóvenes, evitan la migración, impulsan la lengua, fortalecen la identidad y se asocian con otros proyectos de arte, de cultura, de preservación del medio ambiente. Eso sería como un qué resumido, creo. Y pues eso nos parece maravilloso este proyecto. Gracias, Blanqui. Pues sí, súper resumido. Y ellos intentaron hacer este ejercicio, lo lograron muy bien, creo yo. También cuando hacen o definen en su idea fuerza, como esto que les vamos a proyectar aquí, que dice nutriendo con identidad desde la raíz. Y entonces ellos saben desde Mazolco que todo lo que hagan, los productos que generen, pues van a ser enfocados en eso, ¿no? Que tiene que ser un producto nutritivo, que tiene que ser un producto identitario de Osolco y que finalmente es de Osolco para Osolco y luego también hacia afuera, ¿no? Entonces, pues esperamos que haya quedado mucho más claro el tema de cómo resumir las preguntas y cómo esto además lo podemos, como Blanqui lo hizo muy bien, ¿no? Resumir en unos minutos y luego cómo eso lo podemos llevar a una frase cuando no tenemos 6 minutos, entonces queremos comunicarlo en una frase que sea, pues, digamos, atractiva, ¿no? Que sea real, es que eso es bien importante, y que nos hable de quiénes son o qué están haciendo esos proyectos. Y bueno, en cuanto a las preguntas que les vamos a dejar aquí, la primera sería, pues, si ustedes ya lograron o invitarles a que hagan la narrativa de su proyecto, ¿no? ¿Cuál es el relato que le da fuerza a lo que hacen desde el proyecto en el que están? Y luego va a ser bien importante que eso que nosotros narremos sea claro para quienes nos escuchan. Entonces también hay que identificar quién nos está escuchando, quiénes son o quién es esa persona a la que le queremos llegar con nuestro relato y saber si estamos logrando compartir, ¿no? Transmitir la idea que queremos transmitir, si hay claridad en lo que estamos compartiendo. Y la pregunta también que queremos que les compartimos aquí es qué sientes cuando la compartes, ¿no? Cuando compartes este relato, qué es lo que sentimos cuando lo compartimos, como yo que me emociono hablando de Mazolco y no es mi proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos cuando lo compartimos? Y también va a ser bien importante identificar qué sienten esas personas a quienes les estamos compartiendo nuestros relatos, nuestras historias, ya sea en esa frase, en esos minutos o en un relato mucho más amplio como el que estamos nosotras pues compartiendo el día de hoy. Pues así es como cerramos este video, esta sesión asincrónica en la que no nos vemos, pero pues aquí estamos con todo nuestro cariño, Bren y yo, compartiendo. Esperamos que este juego de preguntas que les proponemos sea útil y que vayan en esa búsqueda de seguir encontrando la frase o frases que le dan esa fuerza a su propia narración y que en las sesiones virtuales sincrónicas que vamos a tener entrando el año podamos tener la oportunidad de escucharles a todas y a todos en sus 5 o 7 minutos de compartir su proyecto
al grupo y poder también escuchar sus dudas, si todavía las hay, que siempre sucede, está bien, es parte de, para seguirnos acompañando al final del día, entre todas y entre todos, en esto que de algún modo nos permite compartir este curso, que es la posibilidad de tejer vida desde distintos lugares y mundos. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias, chao.